tal? Muy buenas noches, soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Las elecciones de este 2021 serán las más grandes en la historia del país, no solo por el crecimiento en el número de electores, sino también por el número de cargos que se elegirán. Las 32 entidades del país tendrán elecciones locales concurrentes con la federal. Se trata de un total de 21,000 cargos de elección popular, no es cosa menos. El árbitro de este partido, de esta contienda, y los ciudadanos, quienes trabajan de la mano con esta institución, van a buscar salvaguardar la democracia de nuestro país a través del voto. ¿Cuál ha sido el papel del INE ante CIFE a lo largo de su historia para construir una verdadera democracia en nuestro país? ¿Cómo ha evolucionado este árbitro del partido para ser imparcial? ¿Realmente el INE es ciudadano y trabaja a favor de la gente y no de intereses partidistas? De esto y más en medio de la polémica platico el día de hoy con José Woldenberg, ex consejero presidente de aquel entonces IFE, ya como órgano ciudadano autónomo independiente de la Secretaría de Gobernación. Maestro Pepe, muy buenas noches, gracias por la conversación. Gracias por la invitación, Gaby, es un gusto estar contigo, con tu auditorio. Qué gusto. Pues me gustaría que empezáramos platicando el antes y el después del INE-IFE. Usted tú viviste la transición de un órgano electoral a dependiente de la Secretaría de Gobernación a uno autónomo basado en ciudadanos para convertirse en lo que tenemos hoy, un órgano que busca justamente ser imparcial en estas contiendas. Platícanos. Sí, en efecto, yo creo que la historia del IFE-INE no se puede entender sin la enorme crisis postelectoral que vivió México en 1988. Todos recordaremos que fuimos quizá las primeras elecciones presidenciales realmente competidas y que desde la noche de ese día de la elección el sistema entró en crisis. ¿Por qué? Porque no se procesaron de manera transparente, clara, creíble los resultados electorales. Yo digo que en 1988 tuvimos una buena noticia y una muy mala. La buena fue, para quien quisiera verlo, que el México de entonces ya era un México plural, que no cabía ni quería hacerlo bajo el manto de un solo partido político. Y por eso tuvimos unas auténticas elecciones. ¿Cuál fue, sin embargo, la noticia muy mala? Fue claro para todos que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores políticos estaban capacitados para procesar de manera limpia los resultados electorales. Y entonces México se vio al borde de una auténtica crisis constitucional. Afortunadamente, digo yo, desde el gobierno y también desde las oposiciones, se llegó a la conclusión de que México no podía ir a otras elecciones con los mismos actores, las mismas instituciones que habían entrado en una absoluta crisis en 88. Y es ahí donde a través de una reforma constitucional y legal se crea el Instituto Federal Electoral, que nominalmente ya era autónoma desde entonces, pero que seguía siendo presidido por el secretario de Gobernación. Para que se entienda la profundidad del cambio, permíteme, Gaby, poner un ejemplo. La Comisión Federal Electoral en 1988 se componía de la siguiente manera. Estaba el secretario de Gobernación, había un diputado y un senador, todos ellos eran del PRI, había representación proporcional de los partidos políticos, algo extrañísimo en el órgano encargado de armar las elecciones. El PRI tenía 16 votos y todos los demás partidos tenían 12. En la muy remota posibilidad de que el secretario de Gobernación, el diputado y el senador votaran con la oposición, muy remota posibilidad, aún así el PRI tenía mayoría de votos en la Comisión Federal Electoral. Y además el secretario de Gobernación legalmente, subrayo legalmente, nombraba al presidente y al secretario de los consejos locales y de los consejos distritales. Y el presidente de los consejos distritales nombraba al presidente y al secretario de las mesas directivas de casilla. De tal suerte que cuando en aquel entonces se decían que las elecciones se tejían desde Gobernación y que uno de los participantes era juez y parte, no se decía ninguna mentira. Entonces, por eso cuando surge el Instituto Federal Electoral,
se busca una composición más equilibrada de su consejo. Se establecen además una serie de reglas para nombrar los consejos locales, distritales y las mesas directivas de casilla. Pero creo que me he alargado mucho. Lo que quiero decir es que el IFE surge por una necesidad. Ya teníamos elecciones competidas y se requería un organizador que diera garantías de imparcialidad a todos los participantes. Yo creo que es necesario justamente hacer este recuento, Pepe, si me lo permites decirlo. No importa el tiempo que te haya tomado, yo te lo agradezco mucho, porque pareciera que hemos olvidado los avances, estos cambios que se han hecho tangibles en la construcción precisamente de la democracia de nuestro país. Y esos primeros pasos, pues fueron incluso el que tú fueras el primer consejero presidente, digamos, autónomo de un órgano que evolucionó por la necesidad de hacer unas elecciones donde realmente el voto tuviera valor, la gente tuviera peso. Sí, las primeras elecciones que organiza el IFE en 1991 y 1994, creo yo que empezaron a recuperar la confianza de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ya no tuvimos, digamos, se reconocieron que los votos se habían contado bien, pero seguía manteniéndose en el ambiente de que ese órgano no podía ser auténticamente autónomo si seguía siendo presidido por el secretario de Gobernación. Entonces, en una nueva reforma en 1996, se resolvió que el gobierno salía de la construcción de las elecciones, es decir, el secretario de Gobernación abandonó el Consejo General del IFE, pero además en esa misma reforma se estableció que los partidos políticos y los representantes del Poder Legislativo estarían presentes ahí con derecho a voz y ya no a voto. De tal suerte que los consejeros electorales y el consejero presidente eran los únicos que podían decidir. Lo interesante del asunto es que la premisa de todo esto es que esos consejeros eran personas no alineadas con ninguno de los partidos y con ninguno de los gobiernos, de tal suerte que pudieran ofrecer a los partidos, a los candidatos, a los ciudadanos garantías de imparcialidad. Y yo creo que los resultados electorales desde entonces pues certifican que el Instituto Federal Electoral antes y el Instituto Nacional Electoral hoy han dado buenos resultados. Nada más pondría un ejemplo que es como la cereza del pastel. De las últimas 4 elecciones presidenciales, en 3 ha habido alternancia, lo cual quiere decir que pues el voto es el que decide quién debe gobernar y quiénes deben estar en las cámaras para legislar. Totalmente de acuerdo. Pepe, si me lo permite, hacemos una primera pausa, porque se dice que los consejeros, que tú bien los has detallado la función adentro del OINE, son ciudadanos que no sirven a intereses partidistas. Sin embargo, hay un fuerte cuestionamiento sobre este tema. ¿Te parece si lo platicamos después de la pausa? Por supuesto. Muchas gracias, Pepe. Estoy platicando nada más y nada menos para Canal 22 con el maestro José Woldenberg. Hacemos una muy breve pausa. ¿Cómo ha evolucionado el árbitro electoral en los últimos 30 años para la construcción de democracia en nuestro país? De esto y más platicamos, así que no le cambien. Hacemos una muy breve pausa y ya volvemos. ¿Cómo ha evolucionado el árbitro electoral en los últimos 30 años de ser un árbitro ciudadano, autónomo? De esto estoy platicando con José Woldenberg, ex consejero presidente del IFE en el año 1996 a 2003. Pepe, habíamos dicho antes de ir a una pausa que se habla de un instituto electoral autónomo, independiente, ciudadano, pero se critica también cómo los consejeros, que se dice son ciudadanos, pues a veces sirven o pareciera sirvieran a intereses partidistas. ¿Cuál es la función central de estos consejeros y por qué es que necesitan una base a veces política para llegar? Porque luego ciudadanos de a pie que se inscriben para poder estar como consejeros electorales, pues les falta esta base política para poder estar ahí, en este Instituto, por ejemplo, Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral. Sí, a ver, son muchas preguntas en una. Pues voy uno por uno. Primero, el instituto es autónomo. Eso lo dice la Constitución, porque a lo que se aspira
es a que sea independiente, no ligado a ningún partido ni a ningún gobierno. Y yo creo que en lo fundamental el instituto ha cumplido con ese mandato, digamos, de carácter constitucional. Ahora bien, cuando hablamos de un instituto ciudadano, no deberemos de confundir dos planos. Los consejeros electorales son funcionarios públicos, sujetos incluso a la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos. Más, ejercen una tarea que les impide ejercer cualquier otra. Cuando hablamos de ciudadanos, no nos referimos tanto a los consejeros, sino a los consejeros locales que forman los consejos locales durante el proceso electoral y a los consejeros distritales que acompañan a las juntas ejecutivas locales y estatales en cada una de las entidades y distritos. Eso sí se pueden llamar ciudadanos porque normalmente realizan otras tareas y generosamente aceptan integrar esos consejos para ser como los ojos de la ciudadanía que vigilan a la estructura profesional del IFE. Y duran solamente mientras dura el proceso. Está el elemento ciudadanizante de las elecciones, es sobre todo en las mesas directivas de casilla. Ahí sí, por ejemplo, en este más de 160,000 casillas. Se necesita que esté un presidente, un secretario, escrutadores, reservas, además de los representantes de los partidos y demás. ¿De dónde salen esos ciudadanos? Esos ciudadanos salen de un sorteo y de una capacitación. Son el mejor candado de seguridad para dar garantías de que los votos se cuentan correctamente, porque los funcionarios de casilla de esta elección son distintos a los de hace 3 años, serán distintos a los del 2024. Insisto, surgen de un sorteo y son capacitados. Esto se hizo así, aunque sea un programa muy complicado para el INE, seguramente muy costoso. Hay cerca de 40,000 personas hoy capacitando a estos, en todo el país, a estos que serán funcionarios de casilla. Sin embargo, es el mejor candado de seguridad para respetar el voto que hemos podido idear. Ahora, totalmente. Se dice que los consejeros en algunos casos son correas de transmisión de algún partido político y demás. Yo creo que en la generalidad de ellos, en la inmensa mayoría de ellos, no es así, aunque puede haber algunos que cumplan esa función. Creo, sin embargo, que en estos días que corren, se ha desatado una campaña contra los consejeros del Consejo General del INE, que es una campaña, desde mi punto de vista, no solo mentirosa, sino muy abusiva, y que tiene que ver con algunas resoluciones que tomó el Consejo General y que no le gustaron ni al gobierno ni al partido que hoy tiene, digamos, la mayoría de los votos. Y digo hoy porque no sabemos qué pasa en el 2021. Bueno, ¿cuáles fueron esas decisiones? Por un lado, la de tratar de establecer unas reglas para la asignación de diputados plurinominales. ¿Por qué? Porque la Constitución dice con todas sus letras que entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños no puede haber una diferencia mayor del 8% de los votos. Y eso se fracturó en 2015 y en 2018. Entonces, lo único que está haciendo el Consejo General, hasta donde yo entiendo, es tratando de que la Constitución en esa materia sea vigente. Lo otro fue que no registró a una serie de candidatos que no presentaron sus informes de gastos, de ingresos y gastos de las precampañas. Y eso es así porque en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se estableció con todas sus letras que aquel que no presente informes no puede ser registrado. Fueron miles y miles los que presentaron informes y un puñado no los presentó. Y a ese puñado, digo yo que por desgracia la mayoría eran del partido Morena, no les dio el registro. Y a partir de ahí se han desatado una campaña contra el Consejo General y en particular contra algunos consejeros, diciendo que responden a intereses partidistas. No es así, y entre otras cosas, porque
quienes estén inconformes con las resoluciones del Consejo General del INE pueden ir legalmente ante el tribunal y tratar de que repare el supuesto daño que le están haciendo las resoluciones, porque hay que recordar, el Instituto Nacional Electoral no es la última palabra en materia electoral. La última palabra la constituye el Tribunal Electoral. Claro, y creo que también la polémica, Pepe, y esto lo podemos platicar después de la pausa, se ha centrado en que, por ejemplo, Adriana Favela, consejera electoral, también ha dicho que no fue imparcial el INE, porque sí hubo otros candidatos, en el caso, por ejemplo, de Guerrero, que no presentaron sus gastos de campaña y que no se les sancionó, y que incluso las sanciones antes, que eran multas en materia administrativa, porque son sanciones administrativas, hoy sí se, escalaron a una cancelación del registro en este proceso electoral como candidato. Entonces, ¿te parece si lo discutimos después de la pausa? Porque creo que en esta polémica vale la pena hablar de los límites, pues, que establece el propio órgano, el Instituto Electoral. ¿Te parece? Con todo gusto, claro que sí. Muchas gracias, Pepe. Hacemos una pausa. Estamos platicando con José Woldenberg, ex consejero presidente de aquel entonces del IFE y un hombre avesadísimo, pues, en la materia. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso en la mesa de debate 22. En los últimos días, la confrontación entre el partido en el poder y el INE ha alcanzado tonos preocupantes que desconciertan a la ciudadanía. Por un lado, el INE tomó 2 resoluciones contrarias a Morena, el partido en el poder en turno, por limitar la sobrerepresentación que tiene en el Congreso y la cancelación de los candidatos a la gubernatura de Michoacán y Guerrero. Aquí la ley asiste al INE en ambas resoluciones, pero hay quienes argumentan que la interpretación y la penalidad no guarda relación a casos anteriores. La sobrerepresentación, dice, nunca molestó a los consejeros del INE en otras legislaturas pasadas, y las penas en contra de los candidatos a Morena, a la gubernatura antes mencionada, pues nunca habían pasado una sanción administrativa y ahora pues se canceló su registro. Te preguntaba antes de salir a la pausa, José Woldenberg, Pepe, ¿qué opinabas de este tema? Sí, bueno, otra vez son muchas cosas. Entremos primero al tema de la sobrerepresentación. Sí. Creo que no es un argumento válido decir, si no lo hicieron antes, no lo hagan hoy. Claro. Ese no es argumento. Ojalá el INE hubiera hecho esto desde 2014. Por supuesto, sería mejor. Pero hay que recordar lo siguiente. La norma de que no debe haber una sobrerepresentación mayor del 8% viene desde la reforma de 1996 y se aplicó estrictamente en las elecciones de 97, de 2000, de 2003, de 2006, de 2009, y en efecto en 2012 a la primera fuerza se le dio un diputado de más, pero era uno. Es decir, que la norma se cumplió. La primera vez que se violó, digamos de manera flagrante, fue en las elecciones de 2015, cuando la coalición PRI-Verde se benefició de 9 diputados más, de los 8 más allá del 8%, es decir, del 1.8% más. Pero lo que sucedió en 2018 es que la coalición de Morena, PES y PT se benefició de 37 diputados más allá del 8%, es decir, casi el 16%. Violando flagrantemente no solo lo que dice la Constitución, sino el sentido común. ¿Qué dice el sentido común? Que entre votos y escaños debe existir pues una cierta armonía, porque cuando una minoría de votos se convierte en una mayoría de escaños y una mayoría dispersa de votos se convierte en una minoría de escaños, pues todo el edificio de la representación se nos está cayendo. Entonces, ese es el asunto, y creo que el INE hizo bien. Hay gente que, Morena está en contra de eso, fue al tribunal y el tribunal tiene la última palabra. También entiendo, lo que señala Adriana Favela, que es una consejera muy respetable en el Instituto Nacional Electoral,
Y no me extraña que en un cuerpo colegiado haya diferentes opiniones. Por eso es un cuerpo colegiado el Consejo General. Por eso no hay un solo presidente y se acabó. Por ejemplo, en Election Canada hay una persona que decide, es unipersonal. Nosotros no. Nosotros tenemos un consejo. Entonces, que haya diferencias no hay problema. Pero, a ver, eso también tiene su historia. En el 2012, es posible que la gente del auditorio recuerde, la coalición que apoyó entonces al candidato Andrés Manuel López Obrador impugnó que Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, había sobrepasado el tope de campaña. Sin embargo, en aquel entonces, según la ley, primero se calificaba la elección y después se hacía la fiscalización de los recursos. Y con toda razón se decía, bueno, eso no está bien en la ley, porque si descubrimos después que hubo, que gastó de más, etcétera, etcétera, pues ya no tiene un efecto sobre la calificación. Entonces, las fuerzas que apoyaron al actual presidente de la República impulsaron un cambio a la legislación en materia de fiscalización para que ésta no solamente se hiciera ex ante, es decir, antes de la calificación, sino impulsaron normas como la siguiente. Lástima que no tenga aquí la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dice textualmente, quien no entregue informes de precampaña no puede recibir el registro. Lo dice con todas sus letras la ley. Antes la ley no lo decía y dejaba en efecto un margen de maniobra mayor al Consejo General. Y creo que se están confundiendo dos asuntos. Hay algunos candidatos que en efecto no presentaron informes, pero porque no realizaron precampaña. Por supuesto, si no hay precampaña, pues no hay informe. Pero aquellos que sí realizaron precampaña están obligados a presentar el informe. Entonces, no sé por qué la gente se extraña de esas resoluciones del Consejo General del INE, porque lo único que pueden hacer los consejeros es aplicar la ley. Eso es lo que les tenemos que exigir todos. Apliquen la Constitución y la ley, que no actúen a capricho. Que yo creo que esto es muy importante, Pepe, porque faltaría aquí también que platicáramos si tú crees que realmente el INE, por ejemplo, está blindado frente a cualquier tentación de captura, y me refiero no solamente por parte de los partidos políticos, sino de poderes que a lo mejor buscan alinearlo. ¿Tú qué opinas en este tema? Bueno, yo creo que están dadas todas las garantías constitucionales, legales e institucionales para que el Instituto Nacional Electoral actúe con plena autonomía. Hay una cosa que a veces se nos escapa. Todas las reuniones del Consejo General, todas son públicas. Es decir, nosotros podemos ver la deliberación y podemos ver qué es lo que acuerdan. Y si alguien se siente afectado, insisto, tiene la posibilidad legal de ir ante el tribunal, porque si algo no es el INE, es una autoridad omnipotente. Claro. Él no tiene la última palabra. Y ese es un buen diseño. Quienes hicieron el diseño de nuestro sistema electoral pensaron en que teníamos que tener una autoridad administrativa poderosa, es decir, que organizara desde el padrón hasta el cómputo de votos, pero que en todos los eslabones estuviera vigilada y que en todos los eslabones, si alguien se sentía agraviado, pudiera ir al tribunal. ¿Para qué? Para que el tribunal dijera la última palabra. Y eso yo creo que es un muy buen diseño, que le ha dado muy buenos resultados al país, porque en materia electoral la autoridad administrativa no siempre puede quedar bien con todos. Pero afortunadamente la última palabra no es de esa autoridad administrativa. Claro. Pepe, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Contigo siempre es poco, la verdad, el tiempo que tenemos. Yo te preguntaría para que me respondas muy sencillo, sí o no. ¿Tú crees que tenemos un órgano electoral imparcial donde realmente el peso importante y se respeta el voto de los ciudadanos? Sí,
Sí, pues yo creo que con eso nos quedamos, con un hombre que sabe muchísimo en esta materia, que ha sido muy crítico en torno, Pepe, a lo que ha estado pasando, a esta embestida contra, así le llamas, el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que amerita que nos regales otra charla más adelante para ver justamente cómo camina todo este proceso democrático en nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar contigo, Gaby, y con tu auditorio. Muchas gracias al Canal 22. Muchas gracias. Siempre bienvenido a esta mesa de Debate 22. Gracias a José Boldever por esta charla y gracias a ustedes por acompañarnos como cada martes, por supuesto, en esta mesa de martes de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca. Hasta la próxima semana.